Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer para mí compartir con ustedes esta clase donde vamos a hablar del bloque general del aula y específicamente de las normas y recomendaciones que van a prevalecer a lo largo de todo el semestre. Vamos a compartir pantalla. Aquí ya podemos ver, ok, aquí ya podemos ver el aula. Sí, este es en líneas generales, pues la, el diseño que tenemos para mis aulas y es uniforme, es igual para todas mis materias. Nuestro bloque general está conformado pues por la bienvenida que le doy a los estudiantes, abre en una, donde pues pueden visualizar mi rostro, me pueden poner cara y sobre todo pues conocer un poquito de mí, ¿sí? Tienen un archivo donde están los contenidos programáticos, eso es el programa que va a prevalecer en el semestre y es el programa del tecnológico. El calendario, muy importante. Aquí ustedes pueden revisar cuando tienen el periodo de Semana Santa, por ejemplo, todo esto que está aquí tachado en fondo negro. O sea, en este documento consiguen toda información en relación a actividades en general, sobre todo cuando comienza el semestre, cuando es el primer corte, cuando es el segundo corte, cuando es el tercero, ah, cómo pueden hacer si quieren retirar una materia, y ahí tienen los tiempos que están vigentes para cualquiera de esas situaciones. Tienen un plan de evaluación que desarrollamos nosotros los docentes como exigencia del tecnológico, donde ustedes van a poder ver las semanas que vamos con sus días, los objetivos que estamos trabajando, cuáles son los objetivos específicos y cuáles son los contenidos, las evaluaciones, las fechas de las evaluaciones. En general, pues es un recurso bien útil para ustedes de manera que planifiquen, muchachos. La planificación es sumamente importante porque generalmente el 80% de los estudiantes que estudian de manera virtual trabajan, son padres de familia, entonces es importante que planifiquen para poder cumplir con todas las actividades. Tienen un material de consulta, tienen un glosario, ¿ok? Tienen, vamos a ver si lo puedo abrir desde aquí. Generalmente aquí siempre pueden ir viendo un adelanto aleatorio del glosario, ¿ok? Este cajoncito que está aquí es bien importante, es la manera más expedita y más formal que tenemos para comunicarnos, sobre todo cuando hay algunas observaciones por parte de los alumnos a título personal, ¿ok? Tienen distintas bibliografías, estos son libros, y por supuesto está el manual de trabajo de grado del tecnológico, porque en mi materia se siguen las normas monográficas del trabajo de grado. Tenemos la cartelera informativa. Ok, bien, yo siempre estoy participando. Mi materia se basa
que yo constantemente estoy sumando información. Entonces, yo subo al aula cuando se inicia el semestre, pues los contenidos básicos, pero en el transcurso del tema yo voy sumando información. ¿Por qué? Bueno, porque es que estamos en una dinámica que nos sorprende día a día. El semestre pasado, por ejemplo, en 2 semanas aparecieron dos nuevas inteligencias artificiales eran el equivalente al chat GPT y yo tenía que hablarle de eso a los muchachos. Entonces, constante, y evalué la información en relación a eso. Entonces, ustedes tienen que, antes de presentar las evaluaciones, de entregarlas, ustedes tienen que hacer un repaso de todo el contenido que está y ver que no dejaron nada por fuera, sobre todo en los exámenes. Los exámenes son literalmente sacados de los contenidos del aula, literal, o sea, está el contenido que ustedes ven en el examen, lo van a conseguir escrito en los contenidos del aula. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para para hacer una consulta? Se meten en añadir un nuevo tema, colocan el título, consulta sobre la tarea 2 y aquí hacen su consulta. Y luego, ok, luego que tienen esto hecho, vamos a meternos aquí en este recordatorio, ustedes participan dándole aquí a responder. Entonces se les abre otra ventana donde ustedes van a poder escribir. ¿Ok? Aquí está. Su respuesta al recordatorio. Bien, continuamos entonces. Son tanto el mensaje, tanto el cajón de mensaje, que es este que está aquí, como la cartelera informativa, son unos super recursos para comunicarnos, sobre todo porque son formales. El WhatsApp no es formal, no es vinculante con el aula. Esa es una herramienta mía que yo pongo a disposición para ustedes. El grupo WhatsApp, esta es la invitación, ustedes hacen clic y se meten, pero deben hacerlo indicando nombre y apellido más la extensión. Gladys Suárez, Barquisimeto. ¿Ok? Si ustedes no se identifican, los voy a eliminar porque, como les dije, este WhatsApp, que es un recurso que yo pongo a su disposición, me pertenece y yo no tengo contactos que no estén identificados. Y la manera que yo tengo de identificarlos es con nombre, apellido y la extensión a la que pertenecen. Porque como generalmente acceden a la invitación que yo puse en el aula, pues ya yo sé si pertenecen a qué materia pertenecen. Vamos a abrir las normas y recomendaciones. Ok. Estos son de lectura obligada. Habla sobre respeto y disciplina, que deben identificarse en el aula con una fotografía como la que yo tengo aquí. Le hablo sobre los plagios y el uso de fuentes que no están identificadas, que para mí pues es un plagio y tienen calificación 0,1. Entonces, muchachos, por favor, y no se tomen la ligereza de copiar y pegar de internet. Y en relación a la inteligencia artificial, tienen que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial alucina. ¿Qué significa eso? Que cuando no saben, inventan. Y entonces es muy fácil que un alumno quede en evidencia copiando y pegando. La idea con la inteligencia artificial es que hagan las consultas apropiadas y ustedes hagan una redacción que sea producto de su intelecto, o sea, su aporte intelectual. La comunicación formal, pues la única vía es el aula. Como les dije, el WhatsApp no es vinculante, tampoco lo son los correos electrónicos ni redes sociales. Tampoco por esas vías podemos subir ninguna tarea. El foro de cartelera informativa es el espacio para consultas y anuncios oficiales y el cajón de mensajería, que es este que está aquí, es cuando es a título personal. El manejo de inconformidades, pues muy bien utilizar el cajón de mensajería. Eh,
de manera respetuosa y bien especificado, pues ustedes argumentan en cuál es la inconformidad y bueno, la procesamos. Si llegara un momento en que no coincidimos, pues dejamos en manos de la dirección de escuela cualquier decisión a tomar y será acatada en su totalidad. La entrega de evaluaciones tiene que ser oportuna, tiene que ser en la fecha que dice, que especifica el aula. Tiene que haber un archivo en la casilla donde está la tarea, porque si no yo no puedo colocar una nota. Y no acepta, no me pueden mandar ninguna información por ningún lado, ni por el cajón de mensajería, ni colgarlas en la cartelera informativa, y mucho menos por el WhatsApp y tampoco correos electrónicos. Las evaluaciones son el 10% en el primer corte, que son la primera tarea del primer corte. La segunda vale el 20% y dan un total de 6 puntos netos. El segundo corte es igual y el tercer corte son 8 puntos netos. El semestre se conforma de 6 evaluaciones. Eh, Cada evaluación corresponde a una inasistencia. Sin embargo, muchachos, quiero que sepan que desde el sistema nosotros podemos ver las veces que ustedes entran al aula e inclusive cuáles son los ítems donde se detuvieron y bajaron y consultaron. Por ejemplo, normas y recomendaciones. Hay un importante número de estudiantes que se metieron al aula, vieron los contenidos, pero no detallaron las normas y recomendaciones, que es la ley en el aula. El contenido de las tareas, todas las tareas deben estar fundamentadas en los contenidos del aula. O sea, ustedes no me pueden venir con que investigaron en Internet. ¿Por qué, muchachos? Porque Internet, el contenido de Internet puede tener puntos de vista distintos y no lo están enfocando entonces a lo que yo les pido. Y mis tareas las pueden hacer con el contenido que está en el aula. Que ustedes a título personal quieran documentarse más, perfecto. Pero yo debo identificar en sus tareas que ustedes consumieron los contenidos del aula. El trabajo en equipo generalmente son 2, 3 o 4 estudiantes, o sea, eso dependerá de lo que ustedes consideren. Cada integrante debe subir la tarea al aula porque si no yo no le puedo colocar nota. Por ejemplo, si Pedro Pérez y Leticia Duarte hicieron el trabajo juntos y resulta que Leticia subió la tarea, pero Pedro no, Pedro está inasistente porque es que si yo no tengo un archivo en el aula, yo no puedo corregir. Los archivos deben coincidir con todos los miembros. No puede ser que Leticia mande un archivo solamente con Leticia y Pedro mande un archivo con Leticia y Pedro y después yo, ¿qué es esto? O sea, entonces fue que lo hizo Leticia y Pedro se sumó. ¿Cómo es esto? O sea, deben ser idénticos los archivos que suban en el grupo, ¿sí? Solo en aquellos casos donde hay una argumentación formal y con antelación se evaluará en una entrega individual. ¿Qué casos son? Una cuestión de salud, una cuestión de duelo, una cuestión de una situación administrativa que los, que los ocupó, administrativa que no tenga que ver con el tecnológico. Por ejemplo, si ustedes están insolventes con el tecnológico, yo no puedo recibir tareas que estaban previstas de entrega en el periodo en el que ustedes estuvieron insolventes. O sea, si ustedes no entregaron, si ustedes no tienen, no están al día con sus aportes económicos de los acuerdos que ustedes establecieron con la universidad, yo no puedo abrir las tareas a insolventes. ¿Ok? Entonces, es bien a considerar, por favor. Si la tarea es en equipo y se envía individualmente, entonces ustedes no están siguiendo instrucciones. Y seguir instrucciones es uno de los criterios de evaluación que van a encontrar siempre al finalizar la tarea. Ahí tiene un cuadro con los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar en esa tarea que ustedes van a hacer? Entonces, si yo les dije que era en equipo y ustedes lo hacen individual,
pues el ítem de seguir instrucciones, pues seguramente se verá afectado. Siempre se pide un solo archivo, no dos, porque yo solo voy a abrir un archivo. La comunicación oral y escrita es importantísima, sobre todo en el nivel académico en el que ustedes se encuentran. Deben fijar un estilo, deben fijar un tono y este es el momento para que ustedes desarrollen esas aptitudes, esas cualidades. Como estamos inmersos en la industria publicitaria, todas las piezas que ustedes van a desarrollar para mi tareas, ustedes deben darle un aporte creativo. Por ejemplo, en mis tareas, ustedes no pueden colocar aquel formato institucional de República Venezolana, Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Educación, Instituto Antonio José de Sucre, Barquisimeto Extensión. No, eso no va en los trabajos que ustedes me van a entregar. Sus trabajos tienen que tener el nombre del autor, ¿ok? Deben tener un título, pueden tener un subtítulo y una imagen, ¿ok? Título, imagen y autor. ¿Entienden? O sea, autor o autores, sin cédulas de identidad. Ni, ¿qué sí debe ocurrir? Que, por ejemplo, si tengo alumnos de una cátedra, que son la cátedra A y la cátedra B, y decidieron hacer el trabajo juntos, ustedes deben identificar justamente a qué cátedra pertenecen, a la A o a la B, pero más nada. Feedback y correcciones. Yo corrijo a partir del día que se entrega la tarea, y por lo general tardo entre 5 y 10 días para poner la nota, y ese es el tiempo en el que ustedes deben estar pendientes para ver que estén de acuerdo con lo que yo les estoy colocando. O si tienen dudas, una reconsulta, y eso lo van a ver en la retroalimentación. Asistencia y participación. Es muy importante que ustedes entren al aula constantemente, ya a este punto lo dije. Los reposos médicos los tramita la dirección de escuela. Ustedes pueden adelantar conmigo, pero si a mí la dirección de escuela no me da un récipe médico, no puedo actuar en consecuencia. Los foros de participación son evaluados generalmente, entonces ustedes deben hacerlo. Ahorita, por lo menos dos o tres de las materias que llevo tienen un foro y la participación ha sido poca. De hecho, el foro de bienvenida son muy pocos los que han respondido. Entonces los invito a que se metan en el foro de bienvenida y se presenten y respondan las preguntas que están ahí. La revisión de notas se hace en el corte vigente. Luego que yo entrego notas, no puedo hacer revisión de notas. No puedo influir en esas notas porque ya las subí a la plataforma. Entonces, es por eso tan importante que ustedes deben estar atentos al feedback o retroalimentación. Identificación de las tareas, bueno, ya lo hablamos, deben coincidir, o sea, todas las tareas deben ser identificadas, deben tener los nombres, sea una infografía, sea un informe monográfico, sea un ensayo, todos deben tener el nombre del autor, el nombre o los nombres. Y si están trabajando en equipo y Leticia subió un archivo que dice que ahí está Pedro, el archivo que entregue Pedro es el mismo de Leticia. No puede haber, no puede ser distinto, porque si no, pues yo los llamaré a botón y necesitaré una explicación al respecto. Deben estar muy pendientes de que el archivo que suban sea lo que deben subir. Por ejemplo, que no sea un archivo que agarraron equivocado, que contenga lo que yo pedí, ¿sí? Entonces, evitan que yo esté detrás de ustedes porque a veces tengo tiempo, pero a veces no. Entonces, si ustedes llegaron y pescaron
un archivo de sociología y lo pusieron en la casilla de tarea, cuando yo abra la tarea, yo voy a ver que no tiene nada que ver con lo que yo pedí, entonces tienen cero, muchachos. Y si yo tengo el chance, epa, Leticia, mira, tuviste, me mandaste un archivo equivocado. Tienen que tener cuidado. Antes de enviar, duden y corroboren que lo que están mandando es lo que se les pidió. Ya hablamos del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, condición sine qua non, deben estar identificados, como ya les dije al principio. Yo trabajo con unos archivos tipo SCORE que no son evaluados, aunque aparezcan en la casilla de calificaciones, pero no los evalúo. Eso es una modalidad de manejo de contenido, es bien interesante y yo generalmente en algunos de los temarios los coloco. Los criterios de evaluación son muy importantes, deben conocerlos antes de empezar a hacer las tareas para que vean en dónde está la nota segmentada. Tenemos las habilidades transversales. Voy a detenerme en las habilidades digitales, señores. Si ustedes están estudiando una carrera virtual, ustedes deben saber manejar las nuevas tecnologías y deben tener equipos que les permitan desarrollarlas. Si se les dañó la computadora, oye, ve a la casa de la tía, no sé si todavía en Venezuela hay un cyber, pero vayan a un cyber, vayan al laboratorio de informática de la universidad que hay ahí computadores. Pero ustedes no me pueden decir que es que hicieron la tarea desde el celular. Bueno, si la hicieron desde el celular, buenísimo, pero eso no sería una limitante para no tener un desarrollo de la tarea como lo estoy exigiendo. Bueno, el docente tiene derecho a solicitar justificación por parte del estudiante o los estudiantes que conforman un equipo para la entrega de una tarea. Bueno, chicos, este tipo de contacto con ustedes va a ser recurrente. Si ustedes tienen algo específico que quieren que yo les aclare, buenísimo, me dicen y nos podemos conectar vía Zoom o nos podemos conectar vía la herramienta que tenemos de Microsoft en el aula, Microsoft Teams. Eh, entonces, no tenemos dificultades para conectarnos, porque de eso se trata. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego.